Rubén Almará para la Voz lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, ¿cómo es este tema de los espionajes, de la AFI, de la utilización de las estructuras del Estado para espiar, hasta inclusive para poner una bomba? Así es. A ver, yo creo que estamos frente a un intento de grupos mafiosos, por decirlo de alguna manera, de apropiarse de la democracia. Es decir, querían, dentro del marco de la democracia, aunque parezca contradictorio, instaurar un sistema de espionaje, de persecución, un estado policial, por decirlo de alguna manera. Y esto ya dejó de ser, como pudo haber sido el caso D'Alessio, una actividad paraestatal, aunque estaba monitoreado también por la agencia de inteligencia. Incluso había todavía algunos agentes de inteligencia que formaban parte de ese grupo de tareas. Acá estamos frente a otra cosa, acá estamos frente a una actuación sistémica, orgánica, de la propia agencia de inteligencia. Sí. Que articulaba sus acciones de persecución, de espionaje, con otros ámbitos del aparato estatal que también tienen acceso a información privada de los ciudadanos. Por ejemplo, había un grupo de tareas dentro de la AFIP, que era el que proveía sobre los espiados o perseguidos o vigilados los informes que tienen que ver con la situación fiscal de cada uno, la unidad de información financiera, que proveía información sobre la realidad bancaria de cada persona, migraciones que controlaba los viajes, y todo esto obviamente lo centralizaba la AFI. Muchos de estos casos terminaban en carpetas con las que se extorsionaba a dirigentes, etcétera, y algunos otros casos terminaban en causas judiciales, donde lo ilegal, que era toda esta actividad de espionaje, trataban de transformarlo en legal, que es una actividad típica de la mafia. Siempre la mafia, lo ilegal lo quiere pasar a lo legal. Y en este caso servían estas actividades que se desarrollaban para guionar testigos falsos o para quebrar personas que hicieran de arrepentidos, que le dieran sustentos a esas causas. Por eso digo que es un sistema, no es ruedas locas que estaban fuera de control y ese tipo de cosas que siempre se dice para justificar estos comportamientos. Acá estamos frente... Sí, perdón, Leopoldo, hubo agentes que salieron del sistema, ¿sí? En alguna oportunidad. No se sabe si Cucharón D'Alessio respondía directamente o era inorgánico, pero a su vez lo controlaban. Esto así. Y lo nombro a D'Alessio porque estuvo acá en Paraná casualmente antes de una causa por narcotráfico. Estuve hablando con mucha gente. Sí, efectivamente es así. Pero bueno, en este caso, por eso digo, era un grupo de tareas monitoreado, controlado por la AFI, pero que no estaba insertado en la estructura orgánica de la AFI. En cambio, ahora lo que se está investigando y lo que se ha descubierto es lo que hacía la estructura orgánica de la AFI. Yo le diría que la AFI, a partir de 2015, de la llegada de Macri al gobierno, dejó de hacer inteligencia nacional, entendida como una inteligencia que termina en reportes al presidente de la Nación, sobre situaciones externas, etcétera, y se dedicó exclusivamente, se volcó exclusivamente al espionaje político, a la persecución política. Esto es lo que los datos que van apareciendo, las investigaciones que se están abriendo tanto en el ámbito judicial como en el ámbito parlamentario, nos van dando como resultado. ¿Hay algo? Con límites... Sí. Perdón, sí. No, está bien, adelante, Leopoldo, adelante. No, digo, con límites que van más allá de nuestra propia imaginación. Digamos, por ejemplo, una de las investigaciones que fue, yo le diría, el puntapié inicial de lo que se está conociendo en estas últimas horas, parte de un hecho increíble, aberrante, que es que un juez atrapa una banda de narcotraficantes de la zona sur de Gran Buenos Aires, mediano volumen, por decirlo de algún modo, y en el curso de investigación hay una confesión del jefe de esa banda de narcotraficantes que dice que él actuó en combinación con un agente de la AFI para llevar adelante como sicario un atentado contra un funcionario
del gobierno de Cambiemos, que por supuesto, efectivamente, se había producido en el año 2017, o 18, no me acuerdo, ese atentado, y nunca se había esclarecido. Da datos muy precisos. Se inicia entonces la investigación sobre este agente de la AFI. Sí. ¿Y qué detectan? Corroboran ¿Qué detectan en el teléfono? No, se detecta primero que existía. Sí. Segundo, que era agente de la AFI, que había sido en el... Tercero, que tenía elementos, su teléfono, etcétera, que hacían absolutamente creíble la confesión de este narcotraficante. Tenían la foto 4 días antes de colocarla de la bomba. Exacto, sí, ese apareció en otro teléfono de otro agente de la AFI. Sí. Y a partir de ahí se inicia una investigación, se agarra la punta de un ovillo y se empieza a tirar del hilo, y aparentemente, por lo que se sabe ya a esta altura de la investigación judicial, adquiere un volumen enorme donde aparece no solamente el accionar orgánico, sino las personas que concretamente que estaban dedicadas, por ejemplo, al seguimiento del espionaje de Cristina Kirchner, al seguimiento de Monseñor Lugones, a ver, que es un obispo muy importante de la comunidad católica argentina, es el presidente de la Pastoral Social. Bueno, ni hablar de todos dirigentes sindicales, dirigentes sociales, dirigentes de los partidos de la oposición, y por supuesto incluyeron también en estas tareas de espionaje algunos dirigentes de Cambiemos que por razones de disidencia, molestia, o vaya a saber por qué razón... conveniencia nada más, como para despistar. ¿Sí? No, yo no creo que fue para despistar, ¿eh? No, yo creo que porque lo sentían como disidentes, o porque en algún momento el presidente podía estar sospechando de su lealtad, etcétera. También fueron objeto de estas acciones ilegales de espionaje y de inteligencia. Pero aparte, no solamente esto, no confiar no confiar en nadie, hasta el servicio doméstico le habían infiltrado a algunos funcionarios. En un caso, eso en un caso está comprobado. Sí, efectivamente. Y curiosamente, paradójicamente, no es un caso de un dirigente de la oposición. Sí. Y Leopoldo, los iPhone que secuestraron, ¿son estos que estamos hablando o son otros? Y si los abrieron, ¿qué encontraron? No, mire, yo eso no... A ver, en primer lugar, si yo supiera, no se lo diría, porque hay un proceso judicial que está en curso, con una causa que está bajo secreto de sumario, y yo no lo conozco. Yo lo que estoy hablando es sobre lo que se está conociendo, y sobre todo describiendo el sistema de funcionamiento. Obviamente, eso implicó una investigación que ha ido sobre iPhone, sobre material escrito, sobre filmaciones que se obtuvieron en allanamientos, fotos obtenidas en allanamientos, se allanó el servicio de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal, porque también estaban vinculados a esta actividad. Bueno, a eso hay que agregar la denuncia sobre las pinchaduras de correos electrónicos. Bueno, eso es una pavada, ya a esta altura es una pavada el pinchar un correo electrónico, ¿no? Bueno, sí, realmente, con la intensidad que trabajaban. Claro, es lo que podríamos llamar en el pasado una típica violación de correspondencia. Exactamente, sí, modo. Así es. Por supuesto que es una gravedad. Cualquier cosa que se haga invadiendo la vida privada de la gente, no solamente es de una gravedad inusitada, de una canallada, sino que además claramente se violan principios constitucionales, se violan leyes, constituye delito, pero además, efectivamente, como usted dice, en el marco de todo esto que estamos viendo, no es el hecho más grave. Hay hechos de mucha más gravedad que marcan una escala de persecución y espionaje infinitamente superior a simplemente haber pinchado correos electrónicos. Sí, por supuesto. Ahora, ¿qué les impide a estos agentes orgánicos de la AFI poder declarar ante la comisión bicameral o ante un juez? No, a ver, la mayoría de estos,
yo creo que la totalidad, pero la mayoría de esta gente ya está fuera de la AFI. La mayoría empezaron a irse después del resultado de las elecciones de las PASO de agosto. Hay una ley, que es la ley de inteligencia, que establece la obligación para los que son o han sido agentes de inteligencia de no develarlas. No revelar sus actividades. Pero hay una excepción a esto, que es que el presidente de la Nación, responsable de la inteligencia, tiene la posibilidad legal de relevarlos de ese secreto. Y lo hizo a través de la nueva interventora de la AFI. Claro, porque el presidente de la Nación, a través de un decreto, delegó en la interventora esa facultad constitucional de relevarlos del secreto. Y están empezando a hablar algunos. Bueno, a ver, nosotros en el caso de nuestra comisión parlamentaria todavía no hemos citado formalmente a los que están mencionados, los vamos a citar, pero ya sí efectivamente a un agente de inteligencia ya nos llegó la comunicación de que estaba relevado del secreto. Y en sede judicial obviamente va a pasar lo mismo, porque este gobierno lo que tiene es la intención de terminar con esto, a ver, de alguna manera volver al nunca más, en este caso, respecto a esto que está funcionando, ¿no? Leopoldo, entonces, a ver, ¿cómo es esto? La AFI, y yo le voy a decir sin tapujos, la mafia judicial y el Ejecutivo, ¿cómo lograban compatibilizar esta trilogía? Bueno, vuelvo a repetir, ellos habían montado un sistema donde distintos estamentos del Estado proveían información. Cuando querían pasar esto ya no a un plano de extorsión, etcétera, sino de persecución judicial, elevaban estos trabajos a la mesa judicial. La mesa judicial, por decirlo de alguna manera, era la cabeza de todo el sistema. Esa mesa judicial, que no está en la Constitución, no en la ley de ministerio, ni nada por el estilo, se reunía una vez cada 15 días. En algunas reuniones participó el presidente en persona, está documentado, y ahí entonces planificaban cómo iban a ejecutar en el ámbito de la justicia, con quiénes, de qué manera, los mecanismos de persecución judicial, que se fundamentaban en lo que le aportaba todo este mecanismo de espionaje, que le aportaba información sobre la intimidad de personas, y además también les aportaba desde ese lugar testigos falsos, armados de arrepentidos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde se coordinaba todo, en la mesa judicial. Que es una típica asociación ilícita, porque asociación ilícita es dos o más personas que se reúnen para ejecutar diversos delitos. Y en la mesa judicial funcionaba Marcos Peña, Garabano, el ministro de Justicia, Torello, Cruzella, que era el secretario legal y técnico de la presidencia, un abogado, Pepín Simón, que era el operador judicial más conocido, Angelici, bueno, se me puede escapar algún nombre, y el presidente, que, reitero, concurría a algunas de estas reuniones. Entonces ahí decían, bueno, vamos contra fulanito de tal, bueno, ¿qué tenemos? Esto, bueno, con qué juez hay que hablar, con con tal fiscal, armar tal causa, y eso derivaba en que estas cosas caían en juzgados o fiscalías que participaban del mismo objetivo, o cuando caían en lugares donde los jueces o los fiscales no se prestaban a estas cosas, bueno, entonces desde la mesa judicial promovían que fueran removidos, los llevaban a juicio político en el Consejo de la Magistratura, le hacían campañas públicas de difamación para que tuvieran que presentar la renuncia, los extorsionaban con que si no renunciaban iban a perder la jubilación, en fin, los mecanismos que ya... ¿Y el Banco Central, de qué papel el que jugaba en esto, Leopoldo? No, el Banco Central era el que, mientras la gente estaba encandilada con los agujeros que se hacían en la Patagonia y con que le llevaban preso a y que ponían las esposas y el casco y qué sé yo, la mafia del Banco Central, que es en realidad el accionar final de estos, sí, se llevó 86.000 millones de dólares en fuga de capital. Eso es lo que hacía el Banco Central. ¿Se va a poder llegar al fondo de esta cuestión? Mire,
estamos trabajando, es decir, tenemos la decisión política de llegar al fondo. Llegar al fondo significa terminar con todo esto. De hecho, se han dado pasos muy importantes, que no por ahí el gran público no le da demasiada significación, y menos ahora que hay otros temas que preocupan más a la sociedad, como el caso de la pandemia. Sí, están laburando en silencio, pero tiene el doble de trabajo, obviamente. Pero se ha avanzado mucho, se ha terminado con los fondos reservados de la AFI, se ha sacado mucho personal de ese organismo oscuro, se releva a los que tienen que ir a declarar del secreto, en fin. Y lo más importante, se le comunicó al Poder Judicial y a todos los jueces y fiscales, por ende, que nunca más pueden recurrir a la AFI para llevar adelante investigaciones de ninguna naturaleza, porque la AFI no está hecha para eso. La AFI está hecha para reportar informes de inteligencia del presidente de la Nación y punto. Sí. No está para ser auxiliar de los jueces en actividad de este tipo, en actividad criminal. Esto de alguna manera también es el puntapié inicial de la reforma judicial que venía planteando el presidente de la Nación, ¿no? Bueno, es parte, sí, efectivamente es parte de un proceso de reforma judicial, de saneamiento también. Bueno, los fondos reservados fueron absolutamente transparentados, el personal de la AFI ahora pasó a cobrar, como ocurre en el resto de la administración pública, a través de cuentas bancarizadas, con sus nombres propios, salvo un pequeño grupo que obviamente por razones de Estado... De seguridad, sí. De seguridad, etcétera, pero... Para que usted se dé una idea, donde la AFI gastaba, 500 millones de pesos y se gasta 50. Porque ese festival de fondos sin control no solamente alimentaba este sistema ilegal de espionaje, sino que también servía muchas veces para llevarle a jueces, periodistas, etcétera, un show. Exactamente, y hubo muchos que vivieron plácidamente de estos fondos durante muchos años, ¿no? Bueno, ojalá era una deuda pendiente de la democracia. En el último año de gestión, Cristina Kirchner pateó el hormiguero, le sacó las escuchas telefónicas, le sacó los fondos reservados, pero yo Macri apenas volvió al gobierno, lo primero que hizo fue dictar un decreto de necesidad de urgencia devolviendo los fondos reservados. Se intentó, pero fue en el último año. Entonces la reforma no llegó al hueso, ahora sí tiene que llegar al hueso por la salud de la democracia. Lo más grave de todo esto es que esta gente del Cambiemos que nos gobernaba, decía que nos gobernaba desde la República, desde los valores y principios de la República, del Estado de Derecho, etcétera, y no ha habido gobierno democrático en la historia argentina que haya arrasado tanto con los derechos y garantías del ciudadano, con la privacidad de los ciudadanos, con el debido proceso, con la defensa en juicio. Han hecho, reitero, han intentado apropiarse de la democracia instaurando un Estado policial dentro de la democracia. Sí, es así. Bueno, Leopoldo, gracias por estos minutos y gracias por tener en cuenta algún medio del interior, que siempre nos tenemos que basar en lo que publican en la capital federal. Gracias por esta democracia que están que pregonan y la cumplen, ¿no? Y fundamentalmente hablar con nosotros los humildes de afuera, ¿no? No, qué humilde. Ustedes son argentinos, que están argentinos que cualquier otro argentino. Bueno, les agradezco mucho. Además, yo tengo un gran afecto por Paraná, porque la ciudad de mi madre. Mi madre vivía en Paraná, nació en Paraná. Yo me acuerdo de muy chico de haber ido a bañarme a las costas del Paraná. Sí, ha cambiado mucho. Leopoldo, gracias, mi viejo, muy amable, muy gentil. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Leopoldo Moró, presidente de la comisión